¿Cómo está Roberto? ¿Qué tal? Muy buenas. He tenido semanas mejores, la verdad, pero bueno, nada, mala hierba nunca muere, que decía el otro. Pero me sorprendió lo que vi. Vi estas cosas oscuras, estás pintando en blanco y negro, eso está muy bien también. Está, ¿sabes? Estuve a punto de cogerlo y lanzarlo a la basura No, y esta semana, aprovechando que vino uno de mis mejores amigos de desconexión, lo tomé como desconexión mía total de vacaciones y a ir a visitar Portugal de ríos en ríos, que además se trajo también el perrín, y también de la pintura por completo, porque me estaba saturando muchísimo. Pero me sorprendió porque lo pinté con óleo antes de que llegara él y pensé que iba a mantener más los colores y todo, quedó como más difuminado, más oscuro, pero Anda por la mosca. no se ve no, bien. Yo lo vi y me gustó. Dije, wow, aquí tenemos un tapiz, ya está listo. Está muy bueno. Está muy y bien. dije, como me gusta pintar caras y me frustraba el otro cuadro, pues voy a dedicarme a pintar caras en esta, llenarlo de caras, lo justo como para que me guste, como para que quede ahí colgado, y así Sí. por lo menos hacer un poco más de caras, a llenarlo entero. Ve buscando, porque ya la morfología de la cara la tienes más o menos comprendida, ve buscando ahora gestos de cara. ¿Qué tipo no sé, de tensión o de espanto, o de algún tipo de gesto que le puedas poner también para ir enriqueciendo la visión de las caras? Pero se ve muy bien, lo que vi me gustó. Está muy, además que son ya dimensiones más grandes y es bueno empezar a trabajar en dimensiones más grandes. Ese cuadro que mandaste de Danae también está muy bien hecho. Ese redondo que hiciste tiene también mucha riqueza plástica en cuanto al trazo. Vi que había texturas, que habías hecho cosas con pinceles de cerda, entonces el pincel de cerda arrastra el gesto y te deja esa cosa que es de impronta, de decir, oye, esa pincelada le salió y quedó así, la primera. Esa cosa suelta en la pintura se valora mucho. Así es que es bueno irlo practicando poco a poco. ¿Y qué problemas han encontrado en lo que están haciendo primero para poder ver en qué se puede ayudar? Danae, tú que estás con el cuadro ese redondo, con los bocetos de las marinas, de Sí. las playas. El cuadro el redondo, yo creo, no sé, creo que yo lo terminé, pero me estaba preparando telas, ya como le había dicho, y entonces me había dicho que tenía que poner el carbonato con la cola de conejo, y le eché en agua, y yo le puse agua para dejarla toda la noche, y quedó como una gelatina, algo así. Eso es. Perfecto. Primero se deja la cola de conejo en agua 24 horas, se te transforma en gelatina, después lo metes en una olla con agua para que esa olla hierva y se te caliente la gelatina en esa olla, pero que no hierva, porque cuando hierve la cola de conejo, el poder adherente se pierde. Entonces tienes que calentarla, darle vueltecitas y cuando está ya disuelto, lo sacas, pero que no llegue a hervir. Y de ahí... ¿sí? Y más agua de la que ya había puesto, porque le puse una proporción de 1 a 2, o sea, 50, ¿Cómo de una 50 dos? gramos, 50 gramos de cola de conejo y 100 gramos Bueno, o sea, no. ¿cómo? Un litro, 50 Claro, gramos por 1 litro. Sí. por 1 litro, ya, sí. Uh-huh. Y me había dicho que era eso, el carbonato y el pigmento, y yo no tengo pigmento, no sé si... No importa, no importa. El pigmento es simplemente por colorear el fondo. Eso no importa si tienes o no tienes, da lo mismo. Lo que sí tienes que buscar es que la mezcla sea una mezcla pastosa, es decir, que no sea muy líquida porque si no vas a echar 25 capas y no te va a cubrir la tela. Entonces hay que buscar que esa mezcla de una consistencia así parecida a la mayonesa, que se puede arrastrar con el pincel, pero que queda con volumen. So, ahí le puedes echar al litro de agua medio kilo de carbonato o 600 gramos de carbonato o lo que te pida el agua. Yo como normalmente lo hago con pigmento y con carbonato, yo siempre le echo 500 gramos de carbonato y después le echo 200 o 300 de pigmento. Yo aquí uso el ocre, que es un pigmento baratísimo. Pero como es muy barato, me da lo mismo. Ahora, cuando no tienes pigmento, deja el carbonato solamente y con el carbonato lo vas ajustando. Como te digo, el pigmento es solamente por colorear la tela. No te sirve nada más que para eso. Buenos días.
¿Qué tal, Hola. Nelis? Buenos días. Y con lo... Tú estás preparando las tablas, no las telas, ¿no? Son tablas de Cholwan las que estás preparando, Sí. ¿no, Danae? Sí, Sí. vale. Y Ahí, esa de... sí, perdona. No, dígame, no. No, ahí funciona esta mezcla. Sobre tabla o sobre tela pegada a tabla funciona esa mezcla, ¿eh? Del agua de cola con el carbonato y con pigmento si tienes y lo pones directamente y chao, no pasa nada. Ahora, si estáis preparando telas al aire, telas que no tienen una tabla detrás, que no están pegadas a ningún sitio, que es una tela con un marco, ahí no funciona esto, ¿no? Ahí tenéis que echarle las 3 yemas de huevo, hacer el batido de las yemas de huevo, echarle el aceite de linaza hasta que se mezcle con las yemas de huevo, después echarle el agua de cola, después echarle el pigmento y el carbonato, porque en la tela necesitamos un soporte oleoso, para que lo que estés pintando encima te lo reciba la tela. Mientras que en la madera o en la tela pegada a la madera, ahí no se va a mover nada, no va a pasar nada y lo que pongas encima va a quedar ahí porque no se Una humedece. pregunta antes que se me olvide. Dime. Digo, lo que pasa con el contrachapado es que por mucho que he tratado de ponerlo, se tuerce, se dobla un poco, ¿no? Y claro, cuanto más grande, más se va a doblar. Entonces, ¿qué hago yo? Porque ya no se puede poner ninguna madera. No, cuando es grande hay que ponerle un bastidor. No tiene más remedio que ponerle un bastidor con algo en el centro para que se sujete plano. Cuando es grande, cuando es una cosa de 1 metro por 1 metro o algo así. Pero cuando son proporciones de 70%, hasta 70 por 50, claro, se te puede curvar un poquito, pero bueno, lo pones después plano encima de una mesa y pones algo de peso encima y se vuelve otra vez a poner en orden. Pero, y claro, tampoco hay que ponerlo a la humedad, porque si abres la ventana del baño un día y tienes el cuadro cerca, o tienes el cuadro en el baño, lógicamente se te va a curvar. Si el agresor de todo esto es la humedad. Nuestro enemigo, nuestro Satán, nuestro Lucifer, como lo queráis llamar, es la humedad. La humedad trabaja en contra de los pintores. ¿Por qué? Porque es la oxidación típica o la oxidación natural de los materiales y frente a esa oxidación pues no hay nada que hacer. Pero si protegemos de la humedad, pues no pasa nada. Dime, Lali. ¿Tú te referías a enclavar la tabla en un bastidor de madera? Cuando es grande, sí, se hace el bastidor, se pone la tabla encima, se clava la tabla, y más que clavar la tabla, yo te diría que mejor la pegues. ¿Por qué? Porque las escarpias, los clavos, cuando pones los clavos en la madera, el clavo se oxida. Y al oxidarse la madera te hace un circulito marrón alrededor de la tabla y ese circulito marrón va desgastando la tabla y de a poco se va desmenuzando y se va cayendo. Yo he restaurado aquí cuadros que está el bastidor y detrás del bastidor está todo clavado con clavos. Y cuando trato de sacar la tela sale sola. Sale sola porque se ha oxidado el clavo y ha roto la tela que está junto al clavo, entonces tiro de la tela y no tengo ni que sacar los clavos, se me desmenuza. Pero como experiencia lo considero súper. Y lo que nosotros hacíamos en la academia, que es un poco más doloroso, es un poco más latero, es al bastidor se le hacían hoyos con el taladro. Entonces se ponía la tela encima y con un tarugo se metía el tarugo de la madera. La tela estaba aquí, el tarugo estaba acá y con el martillo se pegaba el tarugo de madera metiendo la tela en el bastidor y quedaba súper tenso y eso es forever, eso queda ahí por los siglos de los siglos. Yo he visto aquí esos palitos de madera, cilindritos de madera en la tienda de... ¿Sabía para qué lo usaba? Eso sirve y es súper útil porque ahí no dejan ningún producto que se pueda oxidar distinto al envejecimiento de la madera y el envejecimiento del tejido. El tejido es un vegetal, la madera es un vegetal, entonces si estás mezclando vegetal con vegetal no pasa nada. Igual que cuando se pega la tela es mejor pegarla con engrudo centeno. ¿Por qué? Porque el engrudo centeno es un vegetal, la tela es un vegetal, la madera es un vegetal. Entonces no pasa nada. Si pones un polímero seco, si pones un
el acetato de polivinilo, que es la cola fría de carpintero. Eso es un plástico, y eso lo que hace es, tienes madera, tienes un plástico y tienes tejido. Tienes tejido, plástico, tejido. Ese plástico, lógicamente, en algún momento va a salirse de la madera y se te va a despegar todo. Ahora, eso que os estoy contando son cosas que pasan después de que cuando estemos nosotros ahí arriba, en el otro mundo, ahí van a empezar a ocurrir. Así es que no van a salir corriendo detrás de vosotros a buscar porque hiciste mala preparación. No os preocupéis, que ya buscarán alguna forma de reemplazarlo. Y como de los santos, nadie va a decir pero ni pío de nosotros. Obvio, así es. Tenemos las patas. Así ocurre. Vale, vamos a hablar de un tema. Roberto, ¿tú tienes alguna duda de lo que estáis haciendo? Sí, dos, porque yo con el óleo es mi segunda experiencia, entonces soy un completo neófito. Los botes de óleo, aun teniéndolos bien cerrados y todo, creo que se secaron un poco, no estaban tan aceitosos como la última vez. Si le doy un poco de trementina a la hora de usarlos, o sea, la cantidad que vaya a usar, se vuelve otra vez más acuoso, como quien dice. ¿Se endurecen, dices? Aun teniendo los botes cerrados, ¿Sí? Cuando los utilicé, la primera vez que los abrí, estaban, supongo que eso perfecto, porque se veía como aceitoso, claro, yo estoy acostumbrado a usar acrílicos, no óleo. Pero la segunda vez estaba como más pastoso, también es que hizo muchísimo calor estos días en casa. No, el calor y el frío no afectan al óleo le afecta solamente el oxígeno, el que no esté bien tapado. Si no está bien tapado, lógicamente se te va a ir secando. Una cosa que tienen los óleos, y que lo habéis visto, cuando abres el tapón y sacas el chorrito de óleo, te sale un líquido. Hay óleos, claro, hay marcas que tienen más y marcas que tienen menos. Si podéis fijaros en cuáles tienen menos, comprad aquellos que tienen menos. Que cuando abres el tubo, que te salga el chorro de pintura y que sea 1 centímetro de alto y que no se te gotee para ningún lado, sino que salió ahí un chorrito para arriba. ¿Por qué? Porque eso que sale de ahí es glicerina, es un producto acuoso, y ese producto acuoso no interesa que se mezcle con la pintura, porque después se resquebraja. Pero otra cosa, cuando estéis pintando y tengáis colores en la paleta que os sobran, porque hoy es viernes y estoy pintando y ya no voy a pintar hasta el lunes porque marcho el fin de semana y me queda aquí un pegote, aquí otro pegote, aprovechen eso, sáquenlo de ahí, lo ponen en una tabla y ponen el pegote blanco aquí, el pegote amarillo aquí, el pegote rojo aquí, el otro pegote aquí y meten esa tabla en un bote grande con agua, lo metes dentro, yo aquí tengo el café así que no voy a meter, pero lo metéis dentro y lo conserváis ahí 1 mes, 2 meses, 1 año, 3 años, hasta que se te evapore el agua, porque no se oxida. Lo que hace el agua es impedir que entre el oxígeno. Meterlo en agua. Metéis en agua el óleo, claro. Lo metéis en agua, lo que os sobre lo metéis en agua. Pones en una chapa, en una cuchara, en una regla, en algo que tengas que se pueda meter en el frasco del agua. Ahí metes todos los colores ordenaditos y después cuando vienes el lunes a pintar, sueltas eso el agua y lo vuelves a echar en la paleta y los usas. Mira qué bien, eso no lo sabía yo. Así se conservan los colores porque hay gente que echa en la paleta un medio kilo de pintura y usa 200 gramos y le quedan ahí 250 gramos perdidos porque se secan entre 4. Los restos que quedan sobre la pintura se evapora. ¿Cómo? Los restos de agua que quedan sobre la pintura cuando la sacan de la... Eso no pasa nada, las soplas un poco y desaparece. Y tú cuando pintas vas a pintar con el aceite, el agua no se mezcla con el aceite. Entonces lo soplas o lo dejas un ratito ahí, esperas 15 minutos y ya se evaporó. O con aire, con el secador de pelo le pasas por encima, no sé, hay que buscar. Yo no hago nada de eso, yo los cojo con el agua y todo, los meto en la paleta y ya cuando estoy pintando desaparece el agua, porque son puras gotas nada más. Pero sí hay muchos truquitos así de cocina que son interesantes de comprender. Otra es comprarse este aparato para abrir los tubos, que uno empieza y que está duro, que aprietas con la mano y acabas con la muñeca hecha hay una pinza, hay que comprarla, no la de plástico, porque te la venden de plástico, son una castaña, le das 2 vueltas y se te rompe, pero esas pinzas de aluminio
yo las tengo en el taller. Hay unas pinzas que le das y te saca toda la pintura del tubo y no tienes que hacer tanto esfuerzo. Y otra también, cuando veáis que algún tubo, porque los tubos no siempre están bien cerrados por detrás, ¿eh? Sabéis que el pomo, el tubo, es una cosa abierta por aquí, que le echan por aquí la pintura y después cierran esto, le dan 2 vueltas y chao. Pero a veces ese cerrado no está bien cerrado, ¿no? Y cuando no está bien cerrado empieza a secarse el tubo por entero. Entonces hay que chequear, hay que mirar a ver si ahí al fondo está bien cerrado o no. Y yo lo que suelo hacer cuando compro tubos que sé que no los voy a usar en mucho tiempo, los meto en agua. Meto el tubo entero en agua y lo guardo en agua. Y así están siempre bien. Y tengo tubos ahí de los de la academia que ya llevo, ¿cuántos? Ya llevo como 8 años sin usarlos y están ahí perfectamente. Yo tengo muchos pomos de pintura, grandes incluso, de 500. Entonces yo puedo guardar eso en una ponchera con agua. Sí, tranquilamente, no pasa nada. Y ahí evitas que se te oxiden, que se te sequen. Sí, es lo mejor que hay. Y esos tubos grandes son enfermantes porque nunca se cierran bien. Nunca. Son tapas muy grandes, siempre entra aire. Entonces, plaf, lo metes en un cubo de agua, lo dejas ahí, lo vas usando cuando quieras. Eso sí, tienes que ir limpiando el agua, porque si no, claro, te envenenas con eso. Pero bueno, esos son secretos de alcoba. Vamos a hablar de algo que he estado dándole vueltas aquí durante la semana y antes de ayer tuvimos el cumpleaños de Gertie y reunimos a toda la familia, no sé si habéis visto ahí en el Facebook, subí unas fotos o algo. Y vinieron muchos niños y vinieron muchos jóvenes y uno se encuentra con estos problemas graves de los jóvenes y de los niños. ¿Ahí veis la pantalla? La pantalla está acá. ¿Lo veis bien? Sí. Sí, vale. Y es el tema que siempre me ha dado la vuelta en la cabeza, siempre he estado pensando en ello. Es el tema de educar, el tema de cómo educar a alguien o cómo orientar a alguien, porque es tan difícil. Uno dice, ya, bien, aquí estamos, podemos orientarnos, pero siempre hay algún dejo por ahí que te dice, ya, está bien, pero esa es tu opinión, esa es tu forma de ver las cosas. Bueno, tú piensas así, yo pienso así. Bueno, pero a mí me gustaría encontrar a alguien que dijera, vale, vamos a analizar este proceso de desarrollo y vamos a ver si este proceso de desarrollo es efectivo o no es efectivo, ¿no? Y hablando ahí con los hijos y con los nietos y con todos los que están ahí, pues dije, chunta, hay que darle vueltas a este asunto porque sí es importante. Y lo que yo veía era algo parecido a esto. Imaginemos a un juez que no conoce la Constitución, que no conoce el Código Civil, que no conoce el Código Penal, que incluso desconoce el lenguaje. Es decir, es un juez que llega a un lugar donde ni siquiera hablando como él habla lo entienden. Y este juez tiene que encargarse de evaluar a un delincuente por un supuesto delito. ¿Qué haría este juez frente a ese delincuente? Primero que todo, no lo comprende, no sabe cuál es el delito, no sabe qué es lo que debe hacer, no conoce las leyes. Bueno, este juez se ve impedido de juzgar, ¿no? Si yo comparo a este juez con la sociedad actual contemporánea, bueno, si es contemporánea tiene que ser actual, lógicamente. Bueno, si lo comparo con la sociedad contemporánea, me doy cuenta de que estamos en la misma situación. Yo he tenido una academia, me he dedicado a educar, mi ex tenía un colegio, todavía se dedica a educar. Aquí tengo otro docente vecino que da clases en la universidad y todos nosotros tratamos de educar, pero cuando pregunté aquí al vecino le dije, oye, tu hija se va a casar, van a tener hijos, ¿cómo lo vas a educar? No, los voy a llevar al colegio San Pepito. Ay, en el colegio San Pepito te los van a educar. Yo veo mucha gente que va a los colegios, San Pepito, San Juanito, San Benito, y salen con más dudas, con más incertidumbre, con menos comprensión de su identidad, de su origen, de su proyección en la vida, de qué es lo que hay que cumplir. Y han estado en el colegio San Pepito. Supuestamente el colegio San Pepito es muy, muy útil, muy interesante, muy bien preparado.
Y en ocasiones no nos damos cuenta de lo que es educar, de la diferencia que hay entre lo que es educar y lo que es instruir. La sociedad actual, como os decía, es un poco parecida a la de este juez del que hablábamos. En la sociedad actual se ignoran las normas de la naturaleza, esas 7 fundamentales de las que hablamos, de la conectividad, dualidad complementaria, del dominio sobre el centro, de los procesos, todas estas cosas que hemos hablado aquí varias veces y ya las debemos de saber de memoria. La sociedad contemporánea no las sabe, no las conoce. Y si yo no conozco que mi naturaleza es conectiva, lógicamente voy a odiar, voy a resentir, voy a rechazar, voy a mandar a la cresta al cerro a cualquiera que se me oponga. ¿Por qué? Porque ignoro que mi naturaleza es conectiva. Ignoramos, por un lado, esas leyes de la naturaleza, ignoramos también las normas de la naturaleza humana. Es decir, no sabemos qué somos, dónde venimos, a dónde vamos. La crisis de identidad, la crisis existencial, la crisis motivacional la padecemos todos. Y uno dice, pero ¿cómo es que en el colegio San Pepito no me educaron? ¿Por qué no me enseñaron a ser? ¿Por qué no me enseñaron a producir, a crear, a ser, no sé, autónomo, a ser íntegro, a ser maduro, a realizarme? Pues estamos todos en la misma. ¿Cómo nos realizamos? Y pareciera ser que nos realizamos si vamos al colegio San Pepito. Y no es así. La sociedad actual ignora las normas de comportamiento. Imaginaos algo que es tan simple, atender, entender y estar atento al otro. Algo que es tan sencillo, ¿qué es eso? ¿Cómo me comporto con el otro? Aquí estuvieron 27 personas y claro, cuando uno dice tienes que atender, entender y estar atento al otro, el otro, uy, qué rico. Ay, tío, qué rica está la torta que me ofreció, uy, qué lindo los churros que me ofreció, qué lindo el chocolate que me ofreció, porque te estoy atendiendo. ¿Y por qué no me atiendes tú a mí también? Pues si te atiendo yo y me atiendes tú, estaríamos los dos contentos. Y si te entiendo yo y me entiendes tú, estaríamos los dos convencidos. Y si estoy atento a lo que necesitas y tú estás atento a lo que yo necesito, estaríamos los dos felices. Es algo tan simple como las normas de comportamiento en el Colegio San Pepito no nos lo muestran. Las normas de convencimiento, lo de inducir, deducir, discernir, demostrar. ¿Cuándo te han dicho, oye, para que comprendas la razón de las cosas tienes que conocer el por qué y el para qué? Solo eso. Si conoces el por qué y el para qué, conoces el qué. Pero no puedes conocer el qué sin el por qué ni el para qué. ¿Por qué? Porque la existencia del qué se debe a la necesidad que lo reclama necesario. Es decir, aquella necesidad que justifica la taza es la razón de la taza. Pero en el Colegio San Pepito tampoco me contaron cuáles eran las normas de convencimiento. ¿Cómo podía yo sentirme seguro de que lo que conozco es cierto? Claro, me quedo con lo que me cuentan, pero no me enseñan a sentirme seguro. Lo mismo, en la sociedad contemporánea no sabemos cómo convivir. Estamos todos juntos y nos peleamos porque, uy, este me dijo tal cosa, este es de derecha, este es de izquierda, este es del norte, este es del sur, este es de aquí, este es de allá, este es blanco, este es negro, hay que separarse de eso. Bueno, si me hubiesen enseñado que las normas de convivencia implican seducir con afecto, es decir, entrar al otro con una buena actitud, persuadirlo con la verdad, es decir, no con lo que me han dicho, no con lo que me han contado, no con lo que creo, sino con la evidencia, con aquello que te lo puedo mostrar, porque aquello que creo, pues no te lo puedo mostrar. Pero aquello que es evidente, pues mira, aquí está la razón. Y si supiéramos que motivando con el ejemplo de lo correcto, podemos despertar la necesidad del otro por mejorar también, pues bien, ya tenemos unas normas de convivencia que nos sirven. Seducir con afecto, persuadir con verdad, motivar con el ejemplo correcto. Ahora, sin la comprensión de este código civil natural, hablamos antes de que el juez no conocía el código civil, ni el código penal, ni la Constitución. El juez sin eso no tiene ningún argumento para discernir o para decir si eso es ajustado o no ajustado. Pero si comprendemos este código civil de la naturaleza, ser nada más, pues ser normal es más que posible. Pero si no lo conocemos, ser normal es imposible. Es imposible porque nos podemos decir normales porque somos como todos, pero somos como todos carentes de identidad, carentes de sentido, carentes de sentido de origen. Educar en materias y en materiales no es educar. Eso os lo digo yo por experiencia. No es educar. Eso es simplemente instruir. Educar es criar. Y es criar naturalmente a la criatura.
Es decir, si yo quiero criar un pollo, tengo que darle comida de pollo, pero no puedo dar chuletas de cerdo porque quiero que el pollo engorde, porque no se las va a comer. Con el ser humano igual. Estamos dando alimentos que son completamente antihumanos, pero lo permitimos, lo toleramos. ¿Se entiende eso bien? Sí. Pues educar es orientar, dirigir y recorrer con el interesado. Este es un aspecto que es muy importante porque pensamos que educar, vale, yo lo dejo en el Colegio San Pepito y en el Colegio San Pepito me educan a mi hijo. Nada que ver. Yo tengo 3 hijos, se los puse en el Colegio San Pepito también y resulta que el Colegio San Pepito me los ha deformado y ahora tengo que reconstruirlos. Cuesta muchísimo reconstruir una conciencia cuando está contaminada. Luego, educar es orientar y dirigir y recorrer con el interesado. Igual en esto la pintura. Si yo os enseño a pintar y no pinto, pues lógicamente diréis, bueno, este Martín, ¿qué me va a enseñar? Pues os tengo que demostrar que he pintado, al menos he pintado, no pinto porque hace frío. Me da flojera pintar. Pero uno tiene que ir con el educado desarrollándole en paralelo y desarrollándole acorde con las normas que se pretende entregar y que el aprendiz debe y desee adquirir. Aquí hay 2 palabras muy importantes, el deber y el deseo. Nosotros somos libres y como somos libres a veces sentimos que el deber no lo deseamos, Yo debería, no sé, sembrar papas para alimentarme. No, pero no tengo el deseo de hacerlo y como no tengo el deseo de hacerlo no pongo papas. Ahora cerraron el mercado y me quedo sin comer. Bueno, padeces aquello que hiciste por no cumplir con tu deber porque el deber era más importante que el deseo. Pero por el deseo no sembré las papas, luego me quedo sin comer. Ese deber y desear tenemos que evaluarlo, tenemos que ver cuándo el deseo es consecuente con el deber y cuándo el deber es urgente y cuándo no lo es también. Luego, ¿qué tipo de educación educa al ser humano? Bueno, tenemos distintos tipos de educación, ¿es cierto? Pero la única que educa al ser humano es la educación humana. Es la única. La otra te informa, la otra te indica, la otra te sirve, te instruye porque es un instructivo, pero la única que te hace ser humano es la humana. Y el ser humano, para realizarse humano, necesita comprender su naturaleza. Eso es muy importante. La naturaleza es por sobre la naturaleza del creativo, del científico, del constructor. Ninguna profesión realiza en forma humana, ninguna profesión realizada en forma inhumana realiza al ser humano. Y por lo demás, la profesión no te realiza tampoco. Yo conozco muchos genios. Creo que os conté una vez que en España llevamos a científicos a una conferencia y eran como 400 y está Xavier Ochoa. Y yo pensé que esa gente, por su profesión, estaban realizados. Y madre mía, nunca he visto más gente en las cercanías de un hospital psiquiátrico que esos científicos que reunimos allá. Y os lo digo con conocimiento de causa. Nunca vi gente tan rara. Pero uno cree que por la profesión te realizas. La profesión satisface, ¿por qué? Porque te da, no sé, recursos económicos, prestigio, te crea esa autoestima de sentirte wow, sentirte bien, pero no te realiza por completo en lo que es humano. Hay mucha gente con mucha plata, ahí tenéis a los grandes multimillonarios que están tratando de acabar con el mundo para poder tener cosas que vender a los que queden, y son multimillonarios que supuestamente deberías decir, están realizados. ¿Por qué? Porque tienen éxito en su profesión, tienen plata, tienen de todo, y en realidad son, no podría decir que son casi malditos, ¿no es cierto? ¿Qué no es naturalmente humano? Fijaos en algo que es importante. Algo que no es naturalmente humano es el egoísmo. Y lo vamos a ver cómo funciona acá. El egoísmo es algo que a veces parece que son cosas sin importancia, pero que son muy importantes. Y a ver cómo os explico. Nosotros cuando cuidamos las cosas, cuando protegemos las cosas, en esa protección existen 2 aspectos importantes. Proteger es cuidar, pero proteger es también evitar perderlo. Es decir, en la protección existe el cuidado y la defensa.
Fijaos que es importante esto, el cuidado y la defensa. Es decir, ya no es solamente guardar algo para protegerlo, sino que sí, la protección es cuidarlo es limpiarlo, mantenerlo, que no se oxide, quitarle el polvo, o si es la persona, cuidarla, sanarla, alimentarla, educarla, orientarla, pero además es defenderla. Y defender es una actitud agresiva. Y como es agresiva, se tiende a pensar que es mala. Pero el defenderse huyendo o enfrentándose al peligro no tiene ningún problema de bondad o de maldad. Ni huir de un peligro cuando arriesgas la vida es un acto de cobardía, ni enfrentar el peligro es un acto de heroísmo. Es decir, si tienes que salvar tu vida, pues lógicamente huir o enfrentarte no es ni lo uno ni lo otro. Esto lo podéis ver en los animales se pelean. Uno dice, es que el hombre debía ser pacifista, no debía de enfrentarse a nadie, no debía de pegarse con nadie. Bueno, hay gente que te viene a agredir y tienes que defenderte con agredirle, porque si no, no lo puedes parar. El cuidado es valorar, es reconocer la importancia del objeto cuidado, es evitar el daño o el dolor que se pueda causar, y defender es evitar el robo, la agresión o el dolor o daño que se pueda causar también al objeto. Al educar tienes que instruir a la persona para que se proteja sabiendo que en esa protección va a existir un cuidado y una defensa. Esos dos aspectos son importantes, el cuidado y la defensa. ¿Qué no es naturalmente humano? Aquí estamos viendo lo que no es naturalmente humano. Decimos que el egoísmo no es humano. Para el instinto el enfrentamiento no es malo, es una necesidad, y la huida no es cobardía, es una protección. La reacción del instinto de protección aparece, si observas ingenuamente, aparece como un acto egoísta. Es decir, cuando uno está protegiendo algo, sientes como, esto ya es egoísta porque lo cuida. Bueno, pues si yo quiero cuidar mi cámara de fotos y no te la presto, pues ya respétame ese acto porque yo lo estoy cuidando. Bien, vale. En ese sentido tenemos que diferenciar entre lo que es egoísmo y lo que es simplemente cuidado, porque se confunde el egoísmo con el cuidado. El egoísmo es despreciado por quienes lo observan, lo sufren o lo padecen. Es un comportamiento contrario a normal, y las especies naturales se entregan por el origen de las manadas, se entregan incondicionalmente por esas manadas. Esto es normal y no es egoísta. Esto del egoísmo no sé si lo captáis, pero es lo primero que uno juzga al conocer a una persona. Uno se empieza a dar cuenta de si no atiende, no entiende, no está atento, y eso ya significa que es egoísta. El egoísmo no es naturalmente humano. El abandono de posición, ese abandonar la posición del sujeto-objeto. Sabemos que en las relaciones existe una causa, una consecuencia, un sujeto y un objeto. El sujeto es el que inicia, el que emprende, el que ofrece, y el objeto es el receptivo que recibe, que de alguna manera está recibiendo lo que le indica el sujeto. Ahora, si el sujeto es cambiado, si la actitud de emisor del sujeto es cambiada por el receptor se pone a emitir, lógicamente ahí se abandona la posición de objeto receptivo del otro y se entra en choque. Y también en esto del abandono de posición hay mucho que ver con el comportamiento, con el abandonarnos a los placeres, con el abandonarnos al descontrol del autocontrol, al alimentarnos demasiado, al alcoholismo, a las drogas, a todo este tipo de cosas que nos pierden. ¿Qué no es naturalmente humano? Como os decía, esto es parecido a lo anterior. La inversión de dominio es precisamente eso, es cambiar esa actitud. Yo como padre supuestamente tuve un hijo. Y imaginaos qué curioso esto. Aquí lo veía ayer con los niñitos. Todos los niñitos entre 1 y 10 años son míos, son del padre. Es mi hijo. Tú cuando le preguntas, ¿quién es mi hijo? Es mi. Le ponen el mi. No sé si es un pronombre posesivo que es, pero ahí le plantan el mi. Es mi hijo. Pero ¿qué pasa cuando ese hijo que era mío... ¡Olguita! Que se oye mucho en la cocina. ¿Qué pasa cuando ese mío tiene 18, 20 años? Como que deja de ser mío.
ahí el dominio empieza a ser chocante, porque ya la opinión del padre es evaluada por el hijo y es contraria a la del hijo, empieza a crearse ese tipo de inversión de dominio que a veces es lo que tortura a la familia o lo que hace que se pierda la confianza entre ambos. ¿Lo habéis vivido? Margarita, ¿lo has vivido tú eso? Se vive, ¿verdad? Vamos a seguir con el que no es naturalmente humano. La multiplicación de los errores. ¿Os habéis dado cuenta de que somos la única especie que prefiere leer los sucesos catastróficos por sobre los descubrimientos de la justa razón? Hay unas estadísticas por ahí en las Naciones Unidas que te dicen que hay un 98% de las personas viven de lo que creen y de lo que escuchan, y el otro resto es el único que evalúa lo que comprende. Pero casi todos estamos creyéndonos las noticias, y las noticias generalmente son terroríficas. Entonces esa multiplicación del mal es una conducta también inhumana. Y claro, por eso os decía que la educación es crianza, no es la educación de colegio. ¿Por qué? Porque la educación de las costumbres no es igual en las costumbres de Unona, de la isla grande de la Tierra del Fuego, o de los colobos de Brasil, que son minorías que existen en Brasil, que la educación de un ortodoxo ucraniano. Pero son los mismos. Ambos son seres humanos que tienen que vivir su vida de una forma humana, pero por los convencimientos que tenemos de que la educación es algo que sale del colegio o que es una norma, no sé, moral, ética o estética de algún tipo de creencia cristiana o ortodoxa o islámica o de algún tipo de religión, porque creemos que la educación es eso, estamos saliéndonos de lo que es naturalmente humano. ¿Eso qué no es naturalmente humano? La imprudencia. La imprudencia es un peligro para los humanos, la deslealtad a las normas naturales es un peligro para la humanidad, la destemplanza, la inconstancia, todo eso afecta a la debilidad, la cobardía, la negligencia, la inoperancia. Todos estos son aspectos inhumanos. Lo que es inhumano lo sabemos muy bien, todos lo vemos, todos lo intuimos y todos lo padecemos. Ahora, ¿qué es naturalmente humano? ¿Qué sería lo humano? Este es otro tema. El descontrol del apetito intergenital. El apetito intergenital prematuro, previo a la comprensión del vínculo afectivo, previo a la comprensión del desastre que supone la pérdida de la decencia, de la pureza, de la integridad, es un acto inhumano que ataca y agrede no solamente al individuo que se deja llevar por el apetito, además agrede al núcleo vincular familiar por el embarazo no deseado. Cuando el sembrador no es maduro, cuando el terreno de cultivo no dispone del abono necesario para la maduración de la semilla y transformarla en fruto, se frustra la expectación del sembrador y se viola el derecho a la normalidad del descendiente. Esto es algo que, curiosamente, no se considera nunca, el descendiente. Uno va a tener su intercourse intergenital, pero vas por el placer particular egoísta de cada uno. Uno no piensa que hoy, ¿qué pasa si siembro? Porque si siembro y estoy, no sé, comprometido con el desarrollo de ese descendiente, feliz, pero si no estoy comprometido con eso, si no me responsabilizo por ello, estoy violando el derecho del descendiente. La expectación por el hijo maduro es de los padres que esperan el fruto, los nietos maduros que se vinculen con el respeto mutuo, la seguridad, en la confianza y en la unidad con el ideal humano natural. Todo esto parece bla, 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 ¿verdad? Uno lo lee y parece que fueran simples palabras, pero cuando uno piensa en lo que ocurre, vamos a ver si lo tenemos por aquí. Bueno, yo vi por ahí en un estudio que 120 millones de niños que nacen en el mundo, la mitad de esos 120 millones de niños que nacen cada año en el mundo son no deseados. Esos niños acaban padeciendo todas las crisis que le podéis poner. La naturaleza de la creación es incondicional ante el ordenamiento cósmico. Hay quienes lo observan y creen lo contrario y quienes lo analizan detenidamente y comprenden que es ordenado. Esto es otra cosa también con la que uno lucha, con la visión del cosmos, con esa visión de que el cosmos es un caos o que el cosmos es un orden. El caos era un dios mitológico
Caos es también una teoría, caos es también el desecho, el rompimiento de las cosas. Caos es una palabra que tiene muchos significados y habría que verla en cada significado cómo se aplica. Pero que el universo es un orden, pues basta estudiar lo que pasa con las cosas que están dentro de su universo. Si las manadas fuesen un caos, no existirían. Si la sociedad fuese un caos, no existiría. Si la ley fuese un caos, no existiría la justicia. Si el intelecto fuese un caos, no habría convencimiento. Si tu existencia fuese un caos, imagínate dónde estaríamos. Tampoco existiría el desarrollo, no se crecería. El cosmos es ante todo un orden. Cuando se comprende que es un orden, podemos buscar la ordenanza. Cuando no comprendemos que es un orden, lógicamente la ordenanza no nos interesa. Un ser humano normal mantiene su posición de protector biológico, de urbanista y director del ordenamiento global. Esto que la sociedad, como os decía, cuando uno comprende que la naturaleza es ordenada, podemos buscar la ordenanza, pero cuando no comprendemos que la naturaleza es ordenada, lógicamente no tiene ninguna motivación buscarla porque no se cree en ello. Y el creer es simplemente una actitud particular de cada uno. Todos podemos creer o no creer. Pero bueno, lo que sí se observa es que un ser humano normal mantiene su posición de protector biológico, es decir, le gusta que el jardín esté bien, le llega hasta ahí su exploración ordenada, pero claro, se preocupa por el ordenamiento del cosmos, por la ecología, por la biología, por todos estos, por evitar la contaminación. Todo eso está muy bien, pero deberíamos hacerlo de forma natural, con la orientación de vida para que eso se elimine. Pero protestar por protestar tampoco cambia el universo. Un ser humano normal ejerce el dominio sobre su integridad, sobre su comportamiento, pensamiento y sensibilidad. Esta palabra integridad también es una palabra que tenemos que buscar su significado natural. Un ser humano normal rechaza el desorden, multiplica el bien, lo ajustado, lo agradable. Un ser normal, un humano normal es prudente, es firme, es templado, controla y domina las virtudes, el celo y los instintos. Y un ser humano normal seduce con afecto, persuade con la verdad, motiva con el ejemplo. Eso es lo que debería ser. También esto es como instructivo, que después lo seamos o no. Unos lo serán más, otros lo serán menos, pero al menos tener esto como claro, de decir, sí, un ser normal es aquel que dispone del autocontrol, de que se excede poco o no se excede, que seduce, es atento, es amable, puedes conversar con él, es sincero, es responsable, sabes que va a estar ahí, que va a cumplir. El ser humano normal entiende, está atento a las necesidades fundamentales del otro. Cuando se habla de necesidades fundamentales, no es mirar a ver si necesita un bocadillo de jamón o de chorizo, si le gustan más las habas o le gustan los pimientos. Lo fundamental es alimentarlo. Y al alimentarle, bueno, le ofreces algo para que se alimente, pero ese tipo de atención debe ser en base a lo fundamental, no en base a las exigencias particulares de cada uno. ¿Cómo se logra ser así? ¿Cómo se ajusta uno a esas normas? Comprendiéndolas, conociendo eso, que somos conectivos, que la dualidad es complementaria, no hay una cosa ajena a esa dualidad independiente de que yo lo crea, y de que es complementaria, es decir, una completa, cumple, realiza la otra. Es decir, yo no puedo decirme hombre si no hay una mujer que me evalúe. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre la evalúa una mujer, no la evalúa un hombre. Yo puedo decir, yo soy aquí el más macho de todos. Bueno, vamos a ver si soy macho. La mujer es la que tiene que decir si este se comporta como macho o no se comporta como macho. La conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro, es decir, que todo lo que hacemos lo hacemos por sentirnos plenos, por sentirnos ajustados, por sentirnos realizados, es decir, en esa plenitud, ajuste y cumplimiento del deber nos hace sentir que existe un centro, que existe el centro del bienestar, del bien común, del ideal común, del sentido común, perfecto. Ahora, si yo voy por esa dirección, lógicamente voy a rechazar el desorden. O sea, aquello que ocurra que desordena esa orientación se rechaza. ¿Por qué? Porque es normal. En la naturaleza los animales rechazan. Ahí lo ves, Margarita, como las moscas dicen, quítate de aquí que la comida es mía. Tratan de competir con la tortilla. Yo no tengo nada en contra, Martín. Lo único que no quiero es que me coman a mí. Pero te sienten ahí frente al plato y dicen, oye, este plato me gusta.
Me gustan y empiezan a luchar contigo. Y ahí tú las rechazas también, ¿viste? Rechazo el desorden es algo natural. Y saber que todas las cosas tienen un proceso, nada de ansiarse porque todavía no logro las cosas. No, si no las logras, tienes que irlas construyendo hasta que las terminas. Y en ese construir hasta que lo terminas, pues claro, tienes que cumplir con un proceso de desarrollo. Y saber que las cosas están creadas con una finalidad específica, que no hay nada igual. Esa palabra de la igualdad, cada vez que la oigo en la radio por ahí me desespera. Igual, no hay nada igual, absolutamente nada. No hay dos átomos iguales, ni dos bacterias, ni dos... nada, absolutamente nada es igual al otro. ¿Por qué? Porque están en distinta posición, están en distinto momento, porque una está aquí y la otra está allá, ya no están en el mismo lugar, ya son iguales. Ya basándose en eso, de que están en dos espacios distintos, ya tenemos la desigualdad justificada. Y todas las cosas se completan, todo se cumple. Todas las cosas que uno espera, hasta que no las cumples, no te satisface. Entonces, la satisfacción es producto de aquello que está cumplido. ¿Qué es naturalmente humano? Una vez superada la prueba de la adolescencia, el individuo adulto en la normalidad puede aprender el oficio que más se acomoda a su talento. Superar la prueba de la adolescencia tiene que ver con el papá que ve en el hijo que es responsable, que es sincero y que es amable y que es capaz de controlarse, de que no tiene excesos ni carencias, que no demuestra agresividad, que no demuestra desprecio, que no demuestra todo este tipo de cosas que nos hacen inhumanos, que no demuestra egoísmo, que es una persona que se entrega por las necesidades que vayan surgiendo de una forma normal. Y cuando ese niño ha sido capaz de controlar el apetito que eso es muy importante, el apetito intergenital prematuro, y yo no es que sea moralista en ese sentido, pero sí soy consciente de lo que produce porque lo he vivido. Lo he vivido con gente muy cercana a mí que han destrozado su vida entera por un embarazo no deseado. Y ese embarazo no deseado es simplemente porque se entregaron al apetito cuando podían haber dicho, bueno, espérate, que cuando tenga plata, cuando tenga auto, cuando tenga trabajo, cuando tenga empleo, cuando tenga los recursos para mantener a este niño, ahí hacemos todo lo que tú quieras y nos divertimos como tú quieras, a lo mismo. Pero antes de eso, no way, no hay manera. Bueno, eso creo que se entiende bien cuando se comprende eso, cuando se comprende que más de 60 millones de personas nacen siendo no deseados y 60 millones de personas es la población de Argentina, o es la mitad de la población de Rusia, o es la población de Canadá. Imaginaos. Y eso cada año, eso no es que sea así por vida, es cada año. La realización humana es el proceso de maduración del respeto, la lealtad, la fidelidad a las normas naturales, la seguridad, la confianza en ajustarse en ellas y la unión afectiva vinculante entre los miembros del núcleo familiar o tribal. Familia es familia, la familia inmediata, pero la tribu es todo aquel tipo de asociados familiares también. ¿Cómo se desarrolla un virtuoso? Reconociendo y ajustándose en las virtudes, y sabemos cuáles son las virtudes. ¿Cómo se desarrolla un humano? ¿Ignorando las normas de la naturaleza humana? No. Mira, hay un texto hindú que lo leí anoche y decía algo así. Decía, un sabio y un idiota son ambos dignos de respeto porque en su naturaleza son similares. La única diferencia entre ambos es que el sabio se conoce y demuestra lo que de él conoce. Y el idiota no se encuentra, pero repitiendo lo que escucha se considera superior al sabio. Curioso esto, ¿eh? Esto nos pasa mucho en la actualidad. ¿Qué es lo que hace una sardina para avanzar? Nada. El sabio entiende que nadar o que nada es nadar y el idiota entiende que no hace nada. Ahí está la diferencia entre uno y otro según este sabio hindú. ¿Qué piensan ustedes de la educación? Bueno, En general. En general, sí. ¿Qué La piensan? educación tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir desde un principio. Tiene que ser ya en la familia, desde que se nace. Para cuando llegues a un colegio, que te instruyan. Pero la educación tiene que venir ya de antes. Eso es lo que yo entiendo.
y que si eso no es así, es muy difícil ya para el colegio y para la persona que quiere instruirte el que tú adquieras algún conocimiento. Exactamente, yo también creo así y así lo practiqué, lo he practicado. A mí me chocó mucho porque mi infancia fue, bueno, fue infancia de posguerra, que bueno, ya se había pasado la guerra y todo, pero todavía, ¿tú te acuerdas, Margarita, que todavía había iglesias rotas y casas rotas y todo demás? Y yo fui a la escuela cuando tenía 7 años. Y cuando llegué al colegio, mi tremendo shock, es que había escuchado a mi padre que había que educarse y, pues, lógicamente había que ir al colegio. Yo estaba ya en Madrid y me llevan a un colegio donde había unos 60 animales, 60 animales, 60 personas que para mí eran peores que los animales que yo tenía. Porque a los galgos les silbabas, venían todos y se acurrucaban ahí, entre todos te esperaban su comidita, pero estaban todos tranquilos y a lo sumo, y nada más. Pero en este colegio, donde estaban todos educados, salían a jugar la pelota y se daban unas patadas que no veas, se daban unos puñetes que no veas, se daban unos empujones, unos odios, unos rencores. ¡Wow! Y aquí me van a educar. Y me costó, te digo que me costó. Yo creo que hasta los 11, 12 años por ahí me costó mucho sentir que ir al colegio era para educarme. Y de hecho, ese trauma, porque eso es un trauma de niño, ese trauma es el que me ha hecho durante toda mi vida buscar, bueno, cuál es la naturaleza del ser humano, cuál es la educación que se debe obtener aquí. Es eso de que me he leído 100 libros y ya porque me he leído 100 libros estoy más educado que tú. Bueno, yo aquí conozco gente que se ha leído bibliotecas y son más tontos que la puñeta, pero a lo que voy es a que ¿qué es eso, la educación? A mí me motivó mucho esa experiencia infantil porque, no sé, me resultaba muy raro. A mí en mi casa nunca me pegaron, lo sumo mi padre se acercaba la mano a la correa y con eso bastaba para decirme que no tenía que hacer algo. Pero en el colegio me tiraban las patillas, me pegaban, me ponía un garbanzo junto a la pared con los brazos incluidos. ¿Qué es esto? ¿Me están educando acá? Es decir, la educación, en el fondo, cuando uno la piensa como crianza, como proceso de desarrollo, es otra cosa, pasa a ser otra cosa. Yo esto lo veo con los mismos alumnos. Yo ahora tengo alumnos de... Daniel me conoce hace 30 años y todavía tenemos una relación y nos sentimos los dos que estamos educándonos mutuamente, porque él me explica, yo le explico, y digo, wow, qué rico esto de poder saber que estamos en la misma onda. Y eso a veces, pues en los colegios, pues no se da simplemente el instructivo del pizarrón, te vas, te pones la nota y chao, no te vuelves a ver nunca más. Entonces uno se siente como que estás perdiendo algo, estás perdiendo, sembraste, cultivaste y resulta que ahora el fruto se te pudre, se te va, se te pierde. Por eso que para mí lo que estamos haciendo, yo lo respeto mucho y le tengo mucha confianza al desarrollo. Por eso que quiero que conversemos aspectos que vean que no son, o que pueden, o que no pueden, pero que tengamos una dinámica de irnos nutriendo los dos, porque en este caso el profesor y el alumno son los dos igual. Nosotros ya no somos niños, somos adultos que hemos tenido distintas experiencias y en esas experiencias cada uno aporta el conocimiento de lo que ha tenido, ¿no? Danae, ¿qué piensa usted desde allá, desde el norte? Perdón, es que estaba diciendo que estoy de acuerdo con eso de que educar no es solo entregar información, sino que entregar valores sobre la vida. Sí, pues poco a poco se van adquiriendo. Tomás, ¿sentiste el temblor o no sentiste el temblor? ¿Tú estás en Santiago? Sí, lo sentí. Estoy en Santiago también. Sí. ¿Y dónde fue el epicentro? ¿En Santiago? Creo que en Santiago, sí, lo alcancé a ver. Sí, aquí fue bien clarito. Antes de la clase, yo pensé que me estaban llamando, oye, comienza la clase ya, que es la hora. ¿Qué piensas tú de la educación, Tomás? Tú que estás también en la universidad educando. Sí, o sea, ya salí, pero hace menos tiempo. Sí, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Creo que es complejo el tema de la educación en el sentido de que, claro, suele ser algo que se da de forma obligatoria, ¿cierto? Y tiene que serlo, pero termina siendo muchas veces, claro, un mero traspaso de información o por cumplir, pero en verdad una educación integral implica educación cívica, valórica, moral, en muchos aspectos, ¿cierto? Entonces,
muy complejo transmitirle eso, como decías tú, a un curso de 60 animales. Hay personas que se comportan como animales, pero bueno, también ahí hay temas sociales de fondo y hace más complejo impartir, ¿cierto? Una educación completa, ¿cierto? Pero eso en general. Pero sí, nosotros en ese caso tuvimos un privilegio, por llamarlo de alguna manera, porque vivimos el periodo del boom del desarrollo, los años 60, para mí, no sé si lo compartes, Margarita, pero para mí eran los mejores años Total. que hemos vivido. Los mejores, todo más ordenado, todo, hasta la música, todo era bonito. Y sí, había despertares, y había demostraciones, y había de todo, pero había un respeto, había una cosa que podías sentirte bien dentro de ese ambiente. Y después de ahí se fue todo desordenando. Y todo esto que os explico de la educación, una cosa es la educación humana, que sí, que es solamente una, y por mucho que quieras cambiarla, vas a sentir que en la medida que pasa el tiempo, la educación humana es la humana y ya está, y no hay más. Y esas normas de comportamiento que os digo, pues si no atiendes, entiendes, si estás atento, estás fuera del juego. ¿Por qué? Porque no te humanizas. La gente te va a ver como no sé, como alguien egoísta o alguien distinto. Y si no seduces con afecto, persuades con la razón y motivas con el ejemplo de lo que es correcto, pues igual la gente te desecha, se aparta de ti. Luego, según va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que la educación humana es solamente una. Por muchos colegios y diferencias educativas que existan, la que te humaniza es la humana, nada más. Con el arte es lo mismo. Esto yo lo asocio con el arte porque es exactamente lo mismo. Ser artista, vale, hay multitud de ideas, multitud de aspectos, multitud de formas, todo lo que tú quieras. Hay credos y todo lo demás. Pero cuando piensas en el arte bajo el punto de vista del arte, es decir, cuando yo me pongo a pensar qué es lo que realiza al arte, no quién soy yo haciendo arte, sino qué es lo que realiza el arte, si yo al arte le quito esos tres aspectos que os decía, de la calidad, la comunicación y la armonía. Cuando hablamos de valores del arte, sin esos valores el arte se fue. Imaginaos algo que es ordinario. Bueno, si es algo ordinario no vas a decir que esto es arte. Decimos que el arte es extraordinario y es extraordinario y es porque implica calidad. Tiene buena calidad y esa calidad indica que eso es artístico. Eso, vas al peluquero que te hace un corte de calidad, wow, este peluquero es un artista, pero te deja un mechón por aquí, otro por allá, ese no es artista. Es decir, el arte implica calidad en el trabajo, en la consecución, en los procesos, en el procedimiento, en la técnica, eso es calidad. Comunicación porque te tiene que decir algo, si no te dice nada, pues bien, pero si te dice algo, dice, mira, esto es la pasión, esto es el amor, esto es, bueno, vale. La comunicación te indica algo. Y la armonía que se establece entre lo que has creado y tú, porque no solamente la armonía de la tela, no es la armonía del cuadro, es la armonía que se establece entre el creador y la obra, entre el apreciador y la obra, entre la obra y aquel observador que la mira. La armonía implica todos los ambientes, todos los ámbitos, no solamente la armonía del dibujo, la armonía de los colores. Si os dais cuenta, bajo ese punto de vista, ¿se realiza el arte o no se realiza el arte? Si yo hago cada vez productos de mejor calidad, con mejor comunicación, con mejores aspectos lectivos y con mayor armonía, ¿sería eso más artístico o no? Sí. Bueno, ahí me estoy poniendo en el caso del arte. No me estoy poniendo en el caso de Martín Soria cree que el arte está. No, estoy poniendo en el caso del arte. Lo mismo con la naturaleza humana. No, es que no es lo que yo creo de la naturaleza humana, sino la naturaleza humana. ¿Qué es eso que es humano? Bueno, para comprender qué es lo que es humano, lo mejor es analizar aquello que es inhumano, porque eso lo practicamos todos los días. El agredir, el insultar, el rechazar, el odiar, lo practicamos todos los días, pero ¿nos gusta eso? Si no nos gusta, entonces el rechazo no sería lo justo, sería lo justo no penséis que estoy por el apruebo. No, lo contrario al rechazo sería la unidad. No tiene nada que ver con la política aquí. Si el rechazo a lo malo sería lo bueno. Y ahí empezamos a deducir estas 7 normas que yo os repito una y otra vez y que poco a poco las vais a ir encontrando.
El otro día me pasó algo bien curioso. Me dice, Martín, fíjate que esto que estoy aprendiendo ahora, wow, llevo 5 años que te conozco y fíjate que he descubierto que esto de hacer una y otra vez los mismos ejercicios, oye, se va soltando uno. Y le dije, oye, en la primera clase que te di no te hablé de que técnica es un hábito repetido. Yo creo que eso te lo dije cuando hablo del arte. Suelto la frase, se me escapa sola porque estás hablando del arte. El arte es una actividad emocional de crear y apreciar belleza y la técnica es un hábito repetido, el oficio es el dominio de la técnica. En la primera clase, pero han pasado 5 años para que se dé cuenta del significado de esa frase que se la di hace 5 años. Y me dijo, uy, tienes razón. Es decir, las cosas por sí solas, cuando son ciertas, por sí solas se declaran. No necesitas que te lo certifique otro. Uno con el teorema de Pitágoras han pasado 1500 años o más, y todavía después de 1500 años, cuando tenemos que hacer el ejercicio de la repartición, el teorema de Pitágoras está ahí. O sea, con esto que estoy diciendo, muchas de las cosas que estoy descubriendo, las estoy descubriendo porque busco en el arte, no porque busque en la información. A veces me dicen, oye, ¿por qué no haces un programa sobre Picasso, sobre los pintores del...? Porque a mí no me interesa eso. A mí no me interesa hablar de lo que hizo Picasso. A mí me interesa reconocer el fundamento de Picasso, que es el arte. Eso para mí es importante. Pero si Picasso fue un viva la pepa o no, me da lo mismo. Eso a mí no me sirve. Pero sí creo que la educación... Por eso que pienso que es bueno buscar esa educación en aquello constante, en aquellas razones inmutables, incambiables, invariables, constantes, continuas, que están ahí, que se dan siempre. Porque una cosa es crear, tenemos libertad para crear cualquier cosa, pero otra cosa es los fundamentos de la creación. Si los fundamentos de la creación son para todos iguales o no son iguales. Podríamos crear si no existe una pretensión, podríamos crear si no existe un sujeto emisor, podríamos crear si no hay un objeto transformado, podríamos crear sin un proceso. ¿Cuál de las preguntas es? Porque hiciste muchas, ya sabes que a mí es una pregunta con que si me las metes todas... Vamos a ver. Primera, podemos crear sin una pretensión, sin una necesidad, sin un deseo, sin un querer hacer algo, sin una intención, sin una idea. Por poder puedes. Otra cosa es que seas consciente de que estás creando o no, o si eres consciente de que consigas transmitir con tu creación lo que tú pretendes transmitir. Pero por poder puedes. ¿Cómo? Nadie te impide que no crees sin pretensión. Claro, Roberto, pero ¿cómo? Dime cómo creas sin una intención. Mucha gente con problemas psicológicos, no me refiero a problemas psicológicos, con problemas mentales, llámalo locuras, o con síndromes de Down, o con variaciones atípicas mentales, no son conscientes de lo que están creando y crean igual. Una creación es cuando tú estás originando algo para estar satisfecho con ese algo. Es decir, una cosa es el suceso. Por ejemplo, una piedra se cae, sí, se cae por las leyes de gravedad, nada más. Y ahí estás creando una situación distinta. La piedra antes estaba arriba, ahora está abajo. Pero eso no es creación, eso es un accidente natural. La creación implica que tú estás esperando algo que te satisfaga, ¿no? Y por eso lo creas. Es decir, originar, crear... ¿Te va a morder el perro, Margarita? Está detrás de las moscas. Bueno, me parece bien. Es el mejor spray, oye. Por creación se entiende aquello que tú estás originando para satisfacerte. Eso es lo creativo, lo que designamos que es creación, que implica un proceso, implica una pretensión, un propósito, una intención para satisfacerte. Como te decía, la piedra se cae y estás creando una situación distinta, se dice crear, pero no es lo que en el arte consideramos crear. Crear para el artista es hacer algo que después lo muestras. Es decir, si yo pongo una pincelada en un sitio y no me vale, no me sirve, lo dejo en la basura, ahí no estoy creando. Pero voy a estar creando cuando digo, mira, hice esta mancha que te gusta, ¿te parece bien? A propósito, se me está rompiendo el celular por acá. Es un poquito... Claro,
Sí, una persona inconscientemente podría crear cosas también, estoy de acuerdo con eso. Pero en el momento en el que las declara, en el momento en el que las dice, ah, esto lo hice yo, ahí está haciendo un acto creativo que implica un proceso de desarrollo, que implica también un origen intencional, y que implica un alguien que lo ha hecho y un algo que ha sido transformado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, usando el ejemplo que has puesto antes de un hijo no deseado, ¿para ti es una creación o no es una creación, o es un accidente? No, mira, lo del hijo no deseado es un problema social, más que nada. Yo lo veo más como un problema social. ¿Por qué? Porque si tú no lo deseas, estás agrediendo a la pareja que está esperando que tú te comportes como padre del hijo, que te responsabilices también por la alimentación, por la educación, por todas estas cosas que, bueno, son compartidas. Pues si él lo sembró y ella lo gestó, pues bueno, ahí tienen un 50% cada uno de responsabilidad. Pero lo veo más bien por ese aspecto. Ya, yo estoy de acuerdo, pero claro, yo me refería a un hijo no deseado por imprudencia de una pareja, no a un acto de violación, que una violación es un caso aparte. Eso es otra cosa. No, mira, yo fui un hijo no deseado también y en ese sentido no hubo ningún problema. Mi padre cuando me tuvieron... Yo también, por eso te lo digo. A mí no me esperaban y digo, pero ¿cómo después de 8 años ya tanta diferencia entre tu hermano y tú? Él va a estar fuera y tú aquí... pero bueno, pero ese es el caso de, ya, no es deseado porque estás en otra situación, pero asumes, lo educas, lo alimentas, no, pero hecho de otra forma y pensado, vamos a decir que todo puede salir mal, porque claro, la vida da muchos cambios, pero por lo menos que el niño no se sienta rechazado, porque ya lo que le pase a la persona que lo ha engendrado, a uno o a otro, eso ya es diferente, pero el niño no pide venir a este mundo. Y si viene a un mundo en el cual, por el problema que ha traído su nacimiento, va a ser despreciado, va a ser maltratado, no va a ser querido, y encima a lo mejor la pareja, porque no está unida, y aún en nuestros tiempos va a ser por otros niños, incluso en el colegio, rechazado, y van a meterse con él y le van a hacer sufrir por una cosa que no tiene nada que ver el niño con ellos, ¿no? Claro. Eso hay que pensarlo como adulto, y muchas veces, como dice también Roberto, una cosa es que hagas porque quieres a esa persona, eres un adolescente y bueno, pues duermes junto con la persona que en ese momento estás enamorada de él y surge que ocurra eso. Eso es lo que, por eso se debe de instruir de lo que puede ocurrir por muy enamorado que estés, referente al hijo que puede venir en fin, a pagar consecuencias después. Ese es el tema es que no se transforme, que eso no se transforme en un daño. Que, bueno, si surge y estás asumiendo el rol y dices, bueno, no era deseado, pero yo ahora me voy a encargar de ello, no pasa nada. No pasa nada porque estás asumiendo el rol de protegerlo. Pues, claro, en el caso nuestro, Roberto y yo somos el fruto de algo no deseado, pero bienvenido sea, ¿eh? Pero en el otro caso, aquí estamos. Claro, en el otro caso es distinto. Todo esto va en dirección a que comprendamos que, a pesar de que existen muchas interpretaciones del arte en sí tiene un fundamento. Igual que la naturaleza humana tiene un solo fundamento. Con más interpretaciones que le demos, va a existir uno. Y ese uno es el que se debería de ir buscando, ¿no? Independientemente como os digo, los descubrimientos que va haciendo uno, en la medida que va asociándolos o que va ajustándolos o que va descubriendo otras cosas, se va modificando también. Yo me acuerdo cuando era joven, para mí Van Gogh era mi ídolo. Van Gogh y Picasso eran mis pintores, pues sobre todas las cosas, eran increíbles, los colores, todo lo que hacen. Uy, Van Gogh y Picasso eran, si yo tengo un Van Gogh y Picasso, o pinto como ellos, feliz. Y yo no sé qué pasó, que después de ir a Inglaterra, después de ir a Estados Unidos, después de venir acá, Van Gogh y Picasso se me fueron, se me escaparon. Ahora ya mi forma de pensar es distinta, ¿no? Y es distinta por eso, por la búsqueda de los fundamentos del arte, porque antes estaba buscando más lo bonito, la belleza de la pincelada, la belleza del color,
la creatividad, que pensaba que la creatividad era la base del arte, y ahora me doy cuenta de que la base del arte no es la creatividad es el proceso. Pero la orientación del arte es la calidad, es la armonía, es la comunicación. ¿Por qué? Porque lo que me llama la atención de Picasso y de Van Gogh es lo que comunican. Es estar encerrado ahí entre cuatro paredes, en un círculo frío, y wow, eso me llega, ese cuadro me llega, o los paisajes con esos colores me llegan, claro, me llega porque se establece la armonía. Pero hace años no comprendía eso. No lo comprendía de esa manera, comprendía de otra manera, y me costaban cosas y las defendía, pero en la medida que uno va evolucionando, absorbiendo conocimiento, ajustando conocimiento, pues poco a poco te vas dando cuenta de lo que es importante. Y en la vida pasa lo mismo. Así que, Roberto, cuando tenga 80 años nos reunimos ahí a jugar un mus, con una cervecita, si es que nos da para la cervecita, sino con un té. Unas paellas. Sobre lo que te comentaba antes, bromas aparte de no estar de acuerdo y de la desgracia de la violación, opinión mía personal, no creo que influya tanto en que los niños tengan problemas en si fueron deseados o no fueron deseados, sino en si los que los educaron estaban capacitados para educarlos o no. Porque si no están capacitados para educarlos, da igual que los quieran tener o que no los quieran tener. Y luego informarlos aparte. Y te pongo un ejemplo que creo que es bastante épico. Da Vinci yo creo que fue de los hijos ilegítimos más famosos del mundo por la familia en la que nació. No creo que le hayan faltado herramientas para educarle, pero al ser hijo ilegítimo tampoco creo que hayan puesto muchas expectativas en él. De hecho, creo que andaba todo el día por ahí por la naturaleza a su bola. Cuando hubo que formarle, le formaron bien con Verrocchio. Y aun teniendo dislexia, teniendo todo, para mí fue uno de los tíos más inteligentes del que dejó legado a la historia. Y fue ilegítimo, pero nació en un lado donde estaban preparados para no le faltó de nada, pero tampoco es que se hayan... Si hubiera sido legítimo, yo creo que hubieran sido un seguramente gran notario por como el padre y tal, pero no hubiera dejado de la huella que dejó ni de coña. Siempre hay una excepción a la regla, esa es una excepción, pero los 60 millones de niños no deseados que mueren, que es... No son Da Vinci. Eso es el récord de las Naciones Unidas. Tú te metes en las Naciones Unidas y pones 120 millones al año de niños no deseados, la mitad de esos 120 millones son prácticamente víctimas. Claro, hay excepciones, hay cosas... como en el caso nuestro, que sí, no se esperaba, pero no se esperaba porque, bueno, estás dentro de una familia. Pero yo me refiero más bien al caso de una violación o al caso de un niño joven, de un niño de 14, 15 años, que, pucha, cómo asume el rol de cuidarlos. En esos casos, a mí me parece que los padres deberíamos, cuando tenemos hijos de 10 o 12 años, en esa edad, entre 10 y 12 años, hacerles esa advertencia y decirle, mira, cuídate. Pero bueno, sí, ese es un tema que, como os digo, pero lo que tenemos que buscar nosotros son temas en el arte que tengan ese impacto. Así es que en eso quiero motivarles a que busquen ideas así fuertes, ideas profundas, ideas que tengan un impacto y que tengan esos tres aspectos, de ser lectiva, de ser... ¿Cuáles eran los otros dos? Ya se me ha olvidado. Armónica. ¿Y qué más? ¿Cuál era la otra? Lectiva, armónica y comunicativa. Calidad. Trascendental. Calidad, comunicación y... Son tres nada más. Armonía. La calidad, la comunicación y la armonía. Ese es como el camino. ¿Hacia dónde voy? Voy a conseguir con este cuadro armonía. Voy a conseguir con esta escultura armonía. Voy a conseguir con este dibujo armonía. Pero de calidad. Entonces, ¿cómo mejoro los tecnicismos para que me salga de mejor calidad? Perfecto. ¿Y ahora qué voy a hacer que se lea, que se encuentre, que se conozca, que se descubra, que se diga? Bueno, vale, ahí tengo a este señor entre la basura de la playa, todo metido por ahí, pensando en qué leñes habré hecho, que mira qué cantidad de basura tengo aquí, que la basura me absorbe, estoy casi en un cementerio de basura y aquí estoy yo sin saber qué hacer. Muy bien, ese es un muy buen cuadro. Ese tipo de cosas
es esto que estabas haciendo del ajedrez, Tomás. Vale, vamos a quitar lo obvio. Lo obvio es que el ajedrez esté visto así. Vamos a poner el ajedrez puesto así, a ver qué pasa. Vamos a poner el ajedrez de otra manera. Vamos a hacer de esto algo que llame la atención por algún tipo de curiosidad. En algunos aspectos es necesario eso. Es necesario llamar la atención con lo lectivo. En otros aspectos es necesario llamar la atención con lo técnico, con lo que es lectivo, con lo que es de calidad. Y en otros momentos pues vamos a tener que llamar la atención con la armonía, aquello que es el juego de colores, el juego de luces, el juego de tonos. Pero si lo buscamos, lo encontramos. El problema es cuando no lo buscamos, cuando se nos olvida. Empezamos a hacer cosas a la chunte y a la chunte, bueno, es lotería. Quiero que sean conscientes de que el tema tiene que tener algún tipo de interés, tiene que tener un desarrollo técnico y tiene que tener también algún tipo de virtuosismo en cuanto a la armonía que se consiga con ello. ¿Se entiende bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ya, prométamelo. Vamos a hacer cosas con técnica, con calidad, ¿con qué? Ya no me acuerdo de cuáles eran. Cachis la mar, ¿cómo que se te ha olvidado? Calidad, lectura o comunicación y armonía. Armonía y comunicación. Armonía, comunicación y calidad. Esos tres. Vale, les dejo que tengo que empezar otra vez a las 12.